Hola amigos, bienvenidos al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos un video sobre el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia afirma que la interacción entre un campo de vectores y una superficie, a lo que se le llama comúnmente flujo, ¿sí? La interacción entre un campo de vectores y una superficie, a eso se le llama flujo. Entonces el teorema de la divergencia afirma que el flujo en una superficie, ¿sí?, es igual a la divergencia del campo de vectores en el volumen contenido por esa superficie. La superficie S es una superficie cerrada, lo que implica que hay un volumen. Entonces el teorema de la divergencia relaciona el flujo en la superficie con el volumen encerrado por tal superficie. Entonces el flujo es igual a la divergencia de F en el volumen encerrado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el famoso teorema de la divergencia. Algunos le llaman teorema de Gauss también. Bueno, veamos un ejemplo ilustrativo para comprender para desarrollar dicho teorema. El problema ilustrativo dice así: calcule el flujo en la superficie S. S es la superficie del sólido acotado por el paraboloide z igual x cuadrado más y cuadrado y el plano z igual 4. Repito, calcule el flujo en la superficie S y S es la superficie del sólido acotado por el paraboloide z igual x cuadrado más y cuadrado y el plano z igual 4. Bueno, entonces para calcular la interacción f.ds, ¿sí?, tenemos un campo de vectores y en cada pedacito de la superficie, en cada pedacito de la superficie, pues tenemos un vector de área, tenemos un ds, y asociado a ese vector ds o a ese parche que estoy mostrando en verde, pues resulta que hay un vector f, ¿sí? Hay un vector f. Lo voy a dibujar en azul. ¿Estamos de acuerdo? La interacción entre f y el área se mide de esta manera. F punto ds. Y a eso se le conoce como flujo. Entonces, cuando nosotros hacemos f.ds, estamos calculando el flujo asociado a lo que estoy ayudando en celeste fluorescente. ¿Estamos de acuerdo? Los flujos se consideran positivos cuando tanto el vector ds como el vector f salen del sólido. ¿Estamos de acuerdo? Tanto cuando el vector área, el ds y el f salen del sólido, entonces se considera que el flujo es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, jóvenes. Toda la interacción f.ds, ¿sí?, toda la interacción f.ds requiere
de dos procesos de doble integración, ¿sí? La superficie S1 sería la propiamente del paraboloide. ¿Estamos de acuerdo? La superficie S1 sería la asociada al paraboloide. ¿Estamos de acuerdo? Y la superficie S2 sería la tapadera del paraboloide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos que la interacción F punto ds en toda la superficie es muy extensa porque requeriríamos dos procesos de doble integración, uno asociado a la superficie del paraboloide y otro asociado a la superficie de la tapadera, ¿ah? La tapadera es el plano z igual 4, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces eso es demasiado extenso. Es más fácil usar el teorema de la divergencia para calcular el flujo en la superficie total. Pues vamos a usar el teorema de la divergencia, ¿no? El flujo en la superficie total va a ser igual a la divergencia del campo de vectores F en el volumen encerrado por la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entendido eso, procedamos a calcular la divergencia de F en el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? La divergencia, pues sabemos que es el producto punto, ¿sí? La divergencia de F es el producto punto del operador nabla con el campo de vectores F. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que el operador nabla es un vector de derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la interacción entre el producto punto del operador nabla y el campo de vectores F me genera la derivada de X de la primera componente de F más la derivada de Y respecto a la segunda componente de F más la derivada Z respecto a la tercera componente de F. Las componentes del campo de vectores, pues las tenemos, ¿verdad? F es igual a coseno de Z más X cuadrado de Y para la primera componente. La segunda componente es X exponencial a la menos Z, ¿sí? Y la tercera componente es seno de Y más X cuadrado Z o Z por X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabiendo que el campo de fuerzas tiene esos elementos, desarrollamos nabla.f, lo que nos lleva a lo que estoy subrayando en verde. Bueno, la derivada de x de la primera componente me va a generar y cuadrado, la derivada de y respecto a la segunda componente me va a generar 0, y la derivada de la derivada de z respecto a la tercera componente del campo de fuerzas me va a generar x cuadrado por el diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, resulta que
y cuadrado más x cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y el diferencial de volumen, para integrar el volumen encerrado por el plano y por el paraboloide, ¿sí? Para integrar el volumen encerrado por el plano y el paraboloide, vamos a usar coordenadas cilíndricas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos un esbozo de los diferenciales de volumen cilíndricos. Y entonces procedemos a hacer la integración en el volumen, ¿verdad? Insisto, y cuadrado más x cuadrado se puede ver como r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y el diferencial de volumen cilíndrico, pues resulta que sabemos que es r de z de r de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los límites de integración? Pues la z va desde r cuadrado, ¿sí? Recordemos que el paraboloide viene definido como z igual a x cuadrado más y cuadrado, o lo que es lo mismo, z igual r cuadrado. Entonces mi altura z va a ir desde r cuadrado hasta 4. Esos son los límites de integración para la variable z. ¿Estamos de acuerdo? Y luego mi valor radial, ¿sí? Mi diferencial radial se mueve desde un inicio 0 hasta 2. ¿Estamos de acuerdo? Y seguidamente pues doy la vuelta completa, ¿verdad? Para considerar todo el volumen, es decir, voy desde 0 a 2pi. Entendido los límites de integración, pues la integración en z me genera esto. Evaluarlo en los límites ya anteriormente explicados. Eso me va a llevar a lo que estoy subrayando en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Luego voy a tener lo que está subrayado, encerrado en verde. Procedo a integrar las R's. Me va a generar lo que estoy encerrando en rojo. Los límites de integración van de 0 a 2. Los evalúo y entonces obtengo lo que estoy encerrando en rosa. Hago ciertas simplificaciones y entonces llego a 48 tercios menos 32 tercios diferencial de ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso al final me va a llevar a 32 pi tercios. Noten la simpleza para encontrar la respuesta al flujo que genera el campo de vectores F sobre las superficies definidas por el paraboloide y el plano z igual 4. Noten la simplicidad para llegar a la respuesta. La respuesta es 32 pi tercios. El teorema de la divergencia nos saca de muchos problemas. Ahorra una gran cantidad de trabajo. Recuerden, el teorema de la divergencia relaciona el flujo en una superficie cerrada con el volumen encerrado por esa superficie. ¿Sí? Ese es el poder del teorema de la divergencia. Espero que este problema te sea útil. Espero que el estudio de este problema te sea útil. Recuerda, las matemáticas las dominamos si las trabajamos. Hasta la próxima.